Los diseñadores de estos autos tenían grandes esperanzas y grandes expectativas. En cambio, estos fabricantes probablemente han intentado olvidar que estas abominaciones alguna vez existieron. Aquí están 10 de los peores fracasos de ventas de autos de lujo y deportivos desde los 80 hasta mediados de los 2000. Número 10, Cadillac Allante. Si viste mi episodio reciente sobre el Cadillac CTS, sabes que ese auto es un gran ejemplo de cómo GM se arriesgó al rehacer toda la línea Cadillac usando el CTS como base, y cómo esa apuesta salió increíblemente bien. Pero también han tomado riesgos muy costosos que no funcionaron. El más grande, en mi opinión, fue el Allante. En 1982, el gerente general de Cadillac, Bob Burger, decidió que necesitaban un nuevo auto insignia, un roadster capaz de competir con el Mercedes 380 SL y el Jaguar XJazz. Su idea fue enviar ingenieros a Italia para trabajar con Pininfarina, creador de diseños icónicos para Ferrari, y construir juntos un roadster completamente nuevo. Lanzado en 1986, el Allante se convirtió en el proyecto más ambicioso de Cadillac hasta entonces. Pininfarina fabricaba la carrocería en una planta dedicada en Turín, Italia, y luego enviaban las carrocerías completas en 747 especialmente modificados a Detroit para el ensamblaje final, creando la línea de ensamblaje más larga del mundo. Su plataforma no se compartió con ningún otro modelo de GM, algo raro en esa época. Pero el desempeño quedó relegado frente al prestigio del diseño italiano, su V8D4. Un litro tardaba 10 segundos en llegar a 100 km por hora, y su tablero electrónico era más un truco que una innovación. Los clientes pagaban lo que hoy serían más de $130,000, convirtiéndolo en el Cadillac más caro. Aunque la crítica lo recibió bien, las ventas fueron pésimas, en parte por el motor débil, su carrocería cuadrada típica de los 80, el Allante convierte al viento en un susurro, y una capota manual con filtraciones que Cadillac nunca corrigió. Se mejoró cada año, culminando en el motor Northstar de 290 caballos para 1993. Pero, aun con un rediseño previsto para 1994, el Allante nunca alcanzó su meta de 6,000 unidades anuales. Tras perder millones en los viajes transatlánticos, GM cortó sus pérdidas y lo descontinuó en 1993. Hoy, algunos Allante usados pueden encontrarse por unos $5,000, pero no le digas eso a su pequeño y apasionado club de fans. Número 9, Chevrolet Corvette 305 California 1980. Mientras investigaba autos para esta lista, admito que el último que esperaba incluir era un Corvette. Pero este Corvette en particular era especial, y no en el buen sentido. El Corvette de 1980, en su año 11 de la generación C3, estaba en medio de lo que muchos consideran los peores Corvettes jamás fabricados. Eran deportivos solo de nombre, debido a la crisis de gasolina que limitaba drásticamente la cilindrada de los motores. Para 1980, la crisis estaba en su punto máximo, especialmente en California, que tenía, y aún tiene, los estándares de emisiones más estrictos de Estados Unidos. GM ya había reducido la carrocería para hacerla más ligera y, en todos los estados excepto California, el Corvette llevaba un V8 de 350 pulgadas cúbicas, 5.7 L, con solo 190 caballos de fuerza. Pero al menos en esos 49 estados podías optar por transmisión manual para exprimir cada uno de esos caballos. En California, sin embargo, solo se ofrecía un V8 de 305 pulgadas cúbicas, con 10 caballos menos y solo con transmisión automática, ya que la caja automática podía ajustarse para emitir menos contaminantes que la manual. Si alguna vez existió un auto merecedor del título de el que más necesitaba un upgrade de motor, el Corvette 305 California de 1980 está entre los finalistas. Número 8, Chrysler Crossfire. Incluye este auto porque ejemplifica el mayor error que Chrysler ha cometido. Su fusión entre iguales con Daimler-Benz en 1998, que terminó menos de 10 años después y poco antes de la segunda bancarrota de Chrysler. Presentado primero como concepto en 2001, el Crossfire era el primer deportivo de la marca Chrysler y compartía plataforma con el Mercedes SLK 320.
De hecho, casi el 40% de sus componentes eran Mercedes, y el auto se construía en Alemania, porque Daimler simplemente no confiaba en la mano de obra estadounidense. Muchos elementos del concept no pasaron a producción. Su rasgo más distintivo, la parte trasera estilo cola de bote, fue muy polémico y comparado con el AMC Marlin. Aún así, logró vender 35.700 unidades en su primer año, una cifra impresionante para un biplaza. El siguiente año lanzaron la versión Roadster, que calmó un poco las críticas. Poco después llegó el Crossfire SRT-6, con su V6 Mercedes AMG supercargado que producía 330 caballos y hacía 0 a 100 km por hora en 4.8 segundos. Pero incluso con estos modelos, las ventas cayeron cada año. Para 2007, solo vendieron unas 2.000 unidades. La fusión entre iguales ya había colapsado y Daimler buscaba deshacerse de Chrysler, que consideraban un fracaso. Aunque hubo un modelo 2008, la producción terminó en diciembre de 2007. Daimler vendió Chrysler a Cerberus ese mismo año. Aparte de los fans del SRT-6, el Crossfire prácticamente desapareció de las carreteras estadounidenses. Como alguien dijo, el coupé parecía un perro estacionando su desayuno. Número 7, Sterling 825 y 827. Uno de mis primeros episodios fue sobre este auto, porque siempre me pregunté por qué desapareció tan rápido de las carreteras estadounidenses. Sterling era una nueva marca del fabricante británico Rover. Antes de lanzar Sterling en 1987, Rover ya había intentado vender 2 generaciones del Rover 3500 en Estados Unidos. Ambas con reputación tan mala que hacían que la calidad estadounidense de los años 70 pareciera impresionante. La salvación del nuevo Sterling era que realmente no era un Rover, era un Honda reetiquetado, vendido en Estados Unidos como el Acura Legend. El nombre Sterling intentaba distanciarse del desastre que Rover había dejado previamente en el país. Lamentablemente, el modelo 825 no se construyó en Japón, sino en Inglaterra, y la mala calidad británica continuó intacta. En 1989 aumentaron la cilindrada y cambiaron el nombre a 827, pero el Acura Legend, construido en Japón, lo superaba casi 8-1 en ventas. Crearon una edición especial Oxford con lujo adicional e incluso un teléfono celular integrado, pero no ayudó en nada. Cuando las ventas cayeron a 2.700 unidades en 1991, Rover desconectó el proyecto. Desde entonces, nunca volvieron a vender un auto en Estados Unidos. Número 6, Chevrolet SSR. Probablemente recibiré mensajes de odio por incluir porque tiene fans muy dedicados. El Asasor seguía la moda retro de la época, tomar un estilo clásico y modernizarlo. Pero, a diferencia de otros retro cars que se inspiraban en modelos específicos, no está claro en qué se basó el SSR, porque, un pickup convertible simplemente no existía en la era de los hot rods. Mostrado primero como concepto en 2000, prometía combinar un V8 grande con practicidad gracias a su caja de carga. Pero el modelo de producción de 2003 tenía un V8 más pequeño de 5.3 litros con 300 HP, que hacía 0-100 en casi 8 segundos. La gente se enamoró del techo rígido convertible que se plegaba entre la cabina y la caja. Pero ese techo fallaba constantemente y muy pocos mecánicos hoy saben repararlo. Solo se vendieron 9.000 unidades en 2003, y menos cada año. El precio inicial de $42.000 no ayudaba, considerando su falta de desempeño. En 2005 actualizaron el motor a un V8 de 6.0 litros con 390 HP, lo cual fue genial para nuevos compradores, pero arruinó el valor de reventa de quienes compraron el modelo más débil. Se vendieron unas 24.000 unidades en total antes de que la producción terminara en marzo de 2006. Con el tiempo, su popularidad ha aumentado, principalmente porque es un auto tan absurdo que muchos lo aman por eso. Número 5, Cadillac V8-6-41981. No elijo un modelo, sino toda la gama Cadillac de 1981. Ese año, el Fleetwood, el Dorado y DeVille. Y opcionalmente el Seville,
incorporaron un motor que Cadillac promocionó como la solución a la crisis de combustible, el Quinto 8-6-4. Oficialmente el E62 era un V8 modificado para desactivar electrónicamente 2 o 4 cilindros y ahorrar gasolina. Un display digital llamado MPG Sentinel avisaba cuando el motor funcionaba con menos cilindros. Cadillac presumía que su computadora procesaba 300.000 comandos por segundo y prometía mejoras del 15%. Lo que no dijeron es que la tecnología estaba llevada más allá de sus límites. El software no podía con la tarea, había tirones, fallos y transiciones bruscas al activar o desactivar cilindros. Los dueños de Cadillac buscaban aislamiento total del motor, pero obtenían recordatorios constantes de él, haciendo inútil el MPG Sentinel porque los ocupantes ya sentían todo físicamente. Tampoco lograba los ahorros prometidos. Las quejas fueron tan fuertes que, tras 13 actualizaciones, GM terminó lanzando llamados a revisión que básicamente desconectaban la computadora, dejando el motor fijo como un V8 normal. El Quinto 8-6-4 fue retirado en 1982 y reemplazado por un V8 más débil. Solo vehículos comerciales como limusinas lo mantuvieron hasta 1984. Hoy, este peculiar motor tiene un pequeño grupo de seguidores que disfrutan el reto de mejorar esta maravilla técnica. Número 4. Chrysler TC by Maserati. Aunque hice un episodio completo sobre este auto hace un año, quise incluirlo nuevamente no solo porque fue un fracaso comercial y financiero, sino por el motivo de su existencia. La pregunta de por qué se resume en un solo nombre, Iacocca. Si nunca habías visto este coche pero recuerdas el Chrysler LeBaron Convertible, es lógico pensar, ¿no es el TC solo un LeBaron modificado? De hecho, cuando hice mi episodio de LeBaron, muchos comentaron que debía haber mencionado el TC porque creían que era el mismo auto. El TC fue el intento de Iacocca de llevar Chrysler a un nivel más premium. Llegó tras dos grandes éxitos, la plataforma K y las minivans. Ese éxito permitió a Chrysler pagar su rescate gubernamental, y fue Iacocca quien lideró ese regreso. Pero las minivans y los K-Cars no eran autos prestigiosos, así que Iacocca se asoció con Alejandro de Tomaso, amigo y director de Maserati, para construir un nuevo roadster de lujo. Muchos ejecutivos creían que era mala idea, pero nadie podía contradecir a Iacocca en ese punto de su carrera. El TC by Maserati, TC por Turbo Convertible, aunque algunos modelos usaban un V6 sin turbo, se diseñó para lanzarse antes que la tercera generación del LeBaron Convertible. Pero los retrasos obligaron a sacarlo después, y encima el LeBaron costaba varios miles menos. Gran parte del alto precio del TC se debía a que su producción se repartía entre 3 ubicaciones en Italia y varios proveedores europeos. Todo para un auto que, al llegar a Estados Unidos, muchos vieron como un LeBaron demasiado caro. Sí, el TC tuvo sus fans, y aún existen clubes dedicados a él. Pero cada vez que veo uno, solo pienso en Iacocca, quien, en mi opinión, dejó que la fama se le subiera demasiado a la cabeza. Número 3. DeLorean DMC-12. Ninguna lista de autos deportivos que fueron fracasos financieros y de crítica estaría completa sin el único modelo que DeLorean Motor Company construyó. Nombrado por su fundador, John Z. DeLorean, ex ejecutivo de Pontiac y responsable del famoso Guanajuato, esta es la historia de un hombre brillante obsesionado con crear su auto soñado. Y con la fama que esperaba obtener. El DMC-12 recibió su nombre por su precio propuesto, $12,000. Irónicamente, terminó costando más del doble. Sus características más llamativas existían principalmente para hacerlo destacar, paneles de acero inoxidable y puertas tipo alas de gaviota. Ambas escondían una realidad menos glamorosa, montaba un V6 francés de 2.8 litros con apenas 130 caballos, nada deportivo. La fábrica estaba en las afueras de Belfast, Irlanda del Norte, financiada por un préstamo del gobierno británico y operada por trabajadores poco experimentados, lo que empeoró los problemas. La producción comenzó en 1980, incluyendo unas raras unidades bañadas en oro de 24 quilates, parte de una promoción con la American Express Gold Card.
La baja demanda de un auto tan excéntrico llevó a DeLorean a tomar decisiones desesperadas para mantener viva la compañía, lo que lo convirtió en objetivo de una operación encubierta del FBI por tráfico de drogas. Tras el escándalo, la empresa quebró en 1982 y la producción terminó con unos 9.000 autos construidos. La historia habría quedado en el olvido, si no fuera por cierta película de viajes en el tiempo estrenada en 1985, que devolvió al DeLorean al centro de atención mundial. Se dice que el propio John DeLorean se alegró de ver su auto inmortalizado en pantalla, aunque en la realidad el coche no fuera tan impecable como en la película. Número 2. Volkswagen Phaeton. Muy similar al T-Siba Maserati, este es otro ejemplo de un auto de lujo nacido del capricho de un CEO que terminó siendo una costosa lección sobre lo que el público realmente quiere. Lanzado en Europa en 2002 y en Estados Unidos. En 2004, el Phaeton fue idea del entonces CEO de Volkswagen, Ferdinand Piëch, quien quiso crear un coche de lujo capaz de superar a BMW y Mercedes. Mientras esas marcas lanzaban modelos más básicos para competir con Volkswagen, Piëch pensó que VW podía hacer lo contrario, subir al segmento premium. Piëch era un jefe extremadamente exigente, con estándares tan altos que sus equipos terminaron creando los dispositivos de manipulación de emisiones diésel que casi llevaron a VW a la ruina. El Phaeton se desarrolló junto a los Bentley Continental GT y Flying Spur, y podía montar un motor W12, 2V6 unidos, con 415 caballos. Cada unidad se fabricaba en una planta dedicada en Dresde y tenía prácticamente todas las características de lujo imaginables, excepto un sistema de navegación anticuado, peor que el del Audi A8 más barato. VW quiso ofrecer un trato alfombra roja, entregando el coche a domicilio, pero no podía costearlo. Eso significaba que el dueño de un Phaeton de 12 cilindros terminaba esperando junto a un joven con un VW Golf. Esa falta de diferenciación llevó a que otras marcas crearan divisiones de lujo, como Toyota con Lexus. Tampoco ayudó que, para muchos estadounidenses, el Phaeton pareciera simplemente un Passat carísimo. VW vendió solo 1.500 unidades en su primer año en Estados Unidos, la mayoría versiones V8 con descuentos de hasta $55.000 para sacarlas del showroom. Aún menos se vendieron los 2 años siguientes, y el modelo fue retirado del país en 2006. Aunque sobrevivió una década más en otros mercados, VW aprendió por las malas que el logo importa tanto como las especificaciones. Para los compradores de lujo en Estados Unidos, Volkswagen simplemente no era una marca premium. Número 1. Lincoln Blackwell. Puede que no haya sido la mayor pérdida de dinero de esta lista, pero es muy probable que nunca hayas visto uno o ni siquiera supieras que existía, porque fracasó tan estrepitosamente que tuvo la vida más corta de cualquier modelo Lincoln. Solo se vendió un año y se fabricaron menos de 3.400 unidades, convirtiéndolo en el Lincoln más raro. El Blackwell era básicamente una Ford F-150 reetiquetada, creada cuando la idea de una pickup de lujo aún sonaba a chiste. Sin embargo, Lincoln había lanzado la exitosa Navigator en 1998, una Expedition rebautizada, y Cadillac hizo lo propio convirtiendo la Tahoe en la Escalade. Tras presentar el concepto del Blackwell en 1999 y recibir buena respuesta, Ford aprobó el proyecto casi sin cambios. Para mantener parecido con la Navigator y reducir costos, el frente y gran parte del interior eran prácticamente los mismos, que, a su vez, provenían de la F-150, con madera negra que ni siquiera era real. Tampoco había banca trasera, solo 2 asientos individuales, limitando la cabina a 4 pasajeros, y solo se ofrecía con tracción trasera. Su característica más notable, y la que probablemente lo condenó, era la cubierta eléctrica fija de la caja. No se podía remover y ocultaba un espacio de carga alfombrado y revestido en acero inoxidable al que se accedía mediante puertas holandesas, convirtiendo la batea en una enorme cajuela casi inútil para transportar lo que una pickup normal puede cargar. Lincoln estimó 18.000 ventas anuales, pero el Blackwell fue cancelado 15 meses después. Mientras tanto, Cadillac sí tuvo éxito con la Escalade EXT basada en la Chevy Avalanche, vendida durante 11 años.
Ese éxito inspiró a Lincoln a intentarlo de nuevo en 2005 con la Mark LT, también basada en la F-150 pero mucho más funcional. Vendió más de 10.000 unidades en su primer año, más del triple que el Blackwood en toda su vida, aunque después cayó y fue cancelada en 2008. Hoy Lincoln solo vende SU Versus y es muy poco probable que vuelva a intentar una pickup. No hablo de volver al pasado para perseguir fantasmas. Aunque hoy las pickups de lujo son comunes, hablo de dar un paso atrás enorme. Como pasar de ganar un Oscar a hacer un comercial de autos. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en la próxima.